Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, encorvando la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Deseamos saludar a cada uno de nuestros oyentes y desearles muchas bendiciones en este nuevo día. Mantenga fidelidad y firmeza en su vida espiritual, que de esta manera glorificará el nombre de Dios en alto. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 1 al 8. Gracias, Señor. Hoy nos fijaremos en el silencio de 400 años que Dios tuvo con Israel, preparando el advenimiento de nuestro Salvador. Acompáñenos al libro de Marcos 1, del 1 al 8. El estudio abarca el ministerio de Juan el Bautista después de retroceder en el tiempo las profecías de Isaías y Malaquías. Realizaremos la radiografía del pueblo de Israel. Dios no habló a Israel con nuevos profetas después de Malaquías, porque el pueblo había caído en una espiritualidad superficial, deshonrando a Dios con adoración vacía y pactos rotos. Y el silencio fue una forma de mostrar que sus acusaciones no merecían respuesta. Mientras preparaba el camino para la llegada de su mensajero, Juan el Bautista, y Jesucristo, el cumplimiento de las profecías, este silencio de unos 400 años, el periodo intertestamentario, permitió que la ley, el Torá y la tradición sinagogal se fortalecieran, preparando a la gente para la venida del Mesías. Las razones teológicas y contextuales del Estado de Israel. Desilusión espiritual de Israel. Después del exilio, el pueblo y sus líderes sacerdotes se volvieron infieles, ofreciendo sacrificios enfermos, descuidando el templo, casándose con extranjeras y dudando del amor de Dios a pesar de las repetidas advertencias. Falta de escucha. Dios había hablado, pero el pueblo no escuchaba o no quería oír, actuando como un hijo enojado que ignora la respuesta de su padre. Luego, el fin de una era de profetas. Malaquías cerró el canon del Antiguo Testamento, marcando el fin del ciclo profético que había caracterizado la comunicación directa de Dios con Israel en ese tiempo.
preparación para el nuevo pacto. El silencio preparó el escenario para la llegada de Jesús. Malaquías mismo profetizó la venida de un mensajero, Elías, que prepararía el camino que la tradición judía identifica con Juan el Bautista. Luego, la naturaleza del silencio. No fue un cese total de la presencia de Dios, sino una pausa en la revelación profética pública. Mientras Dios actuaba a través de la historia y la conciencia, y la sinagoga se convertía en un centro de fe. El silencio, después de Malaquías, fue un intervalo divino, una consecuencia de la desobediencia de Israel y una preparación para la manifestación más grande de Dios en Jesucristo, el cumplimiento de todas las promesas y la culminación de la historia del Antiguo Testamento. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Esto no es, pues, el comienzo de Juan o de Jesús, es el principio del Evangelio, cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, murió sobre una cruz y resucitó. En esto consiste el Evangelio. En las Sagradas Escrituras se registran comienzos en la cual enumeraremos desde orden cronológico. Primero, en el principio existía el Verbo. Dice Juan 1:1. Esta declaración se remontaba a un pasado inmemorial y a un comienzo sin fecha, anterior al tiempo. Aquí la mente humana solo puede andar a tientas. Es lógica antes que cronología, porque para entender a mí mismo tengo que ponerme mi punto de partida en algún momento del pasado para así poner en movimiento y continuar. Así, cuando contemplo el universo, sé que comenzó en algún lugar y que allí se encontraba Dios. No sé nada sobre ese principio, pero Dios vino desde la eternidad para encontrarse con nosotros. Yo solo tengo que fijar el punto de partida en el lugar y en el momento en que Él se reunió con nosotros, en un pasado tan remoto como puedo imaginar, y darme cuenta de que Él se encontraba allí antes de ese momento. Luego, el principio del Evangelio. Esta frase es la misma que encontramos en la primera carta de Juan 1:1, lo que existía desde el principio. Así que tenemos una fecha. Se remontaba a Jesucristo. Es en el precioso momento en que asumió una naturaleza humana, física. Jesucristo es el Evangelio. Entonces, este Evangelio de Marcos, que tiene poca cita del Antiguo Testamento, incluye dos de ellas, dos profecías. Los romanos sabían muy poco sobre la profecía, pero el escritor siguió esa norma para mostrarles que aquel personaje del cual él habla no necesitaba una genealogía, aunque sí requería algunas referencias. Y así que Marcos demostró que las referencias sobre Jesús se remontaban a los profetas Isaías y Malaquías. Tanto Juan como Marcos declararon que la llegada de Juan el Bautista cumplía las profecías pronunciadas sobre este último, que sería el precursor de Cristo. Juan el Bautista apareció en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Aquí es importante aclarar que el ministerio de Juan el Bautista tenía un carácter preparatorio, en el sentido de preparar a las personas para la venida de Jesucristo al mundo, porque Jesucristo sería el que perdonaría los pecados. Juan el Bautista era un hombre extraordinario, no solo por su mensaje, sino también por su forma de vestir y por los alimentos que comía. Había sido apartado, separado para este ministerio. Pertenecía a la orden de los sacerdotes, la tribu de Leví, y se esperaba que sirviese en el templo de Jerusalén. Pero Dios le había llamado a ser un profeta, y por ese motivo se encontraba predicando en el desierto, y mucha gente se había dirigido a aquel lugar para escucharle. Juan el Bautista preparó el camino para Jesús, según profetizó el libro de Isaías 43, en la Biblia, llamando al arrepentimiento y a enderezar el camino espiritual para la llegada del Señor.
La iglesia en nuestros días está llamada a anunciar al mundo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que pronto regresará y estará con los suyos, con su iglesia, y pondrá orden y justicia para reinar sobre la tierra. Amén. Dios te bendiga. ¿Quién